mirando, hermanos, la epístola del apóstol San Pablo a los filipenses. Ya hemos visto dos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, y hemos comenzado a mirar el capítulo 3. Este es el mensaje número 13. Mensaje número 13. Y veíamos hace 8 días y comenzamos a mirar el primer tema, hace 8 días, y era una amonestación contra los judaizantes, ¿verdad? Versículos 1 al 3, habíamos visto una amonestación contra los judaizantes. Ya habíamos visto la persistencia en enseñar lo mismo del apóstol Pablo, la orden de guardarnos de los falsos, habíamos visto quiénes eran ellos, y la verdadera circuncisión. Y continuando con ese tema, hoy voy a hablar acerca de los argumentos contra los judaizantes. Obviamente que los argumentos que el apóstol va a poner ahora contra los judaizantes son 4, y yo solamente hoy voy a hablar de 2. Esos argumentos pudieran ser, hoy vamos a mirar la experiencia de Pablo al confiar en la carne como un argumento en contra de los judaizantes. En segundo lugar, vamos a tocar el deseo de la confianza, el desecho de la confianza en la carne o de esos privilegios, que es un argumento contra los judaizantes. Entonces ya vamos a mirar cómo el apóstol Pablo ahora tiene el deseo de estar en la justicia de Cristo como un argumento contra los judaizantes. Y en cuarto lugar, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo ahora quiere avanzar en esa justicia que ha recibido de Cristo. No se va a quedar ahí quieto, obviamente. Así que vamos a hacer toda la lectura, aunque vamos a trabajar solamente unos versos esta mañana. Filipenses 3, voy a arrancar desde el 1 para que tengamos todo el contexto. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta ahí. Ya vimos los primeros 3 versículos. ¿Quiénes eran los judaizantes? Y déjeme, yo le defino un momentico lo que es un judaizante para que lo tenga en mente, refrescada la memoria. Decíamos que un judaizante era un judío converso o convertido al evangelio, que en el siglo I de la iglesia sostenía que para salvarse no bastaba practicar la doctrina de Jesús, sino que además se debía mantener la observancia de la ley de Moisés. Incluso los paganos
convertidos, o sea, no solamente los judíos, sino los paganos. Habíamos dicho entonces que un judaizante es aquel que le agrega a la gracia de Dios, no puede confiar suficientemente en la gracia, sino que le agrega, ¿no? Está el esfuerzo humano. Entonces veamos cómo el apóstol Pablo viene y dice, bueno, ese tipo de gente se quiere levantar en la iglesia de Filipos. Entonces ahora vengo yo y traigo unos argumentos bien fuertes contra esos judaizantes. Y él hablaba, ustedes son unos falsos, los llamó perros, los llamó malos obreros, los llamó mutiladores del cuerpo. Eso lo veíamos hace 8 días. Y al final él decía en el verso 3, ¿quiénes son la verdadera circuncisión? Nosotros somos los verdaderos circuncidados, los que en el corazón hemos sido circuncidados y con el espíritu servimos a Dios. Amén. Entonces mire, esto es importante porque hay mucha gente que pretende servir hoy al Señor, y cuando hablamos de servicio al Señor hablamos de adorarlo, el servicio al culto, todo lo que implique que nosotros hagamos para Dios, un servicio que damos a Dios, una diaconía a Dios. Recuerda que el Señor dijo que Él vino no a ser servido, sino a servir. Y recuerda que Él dijo que nosotros debemos es servir también, servir a Dios, servir a los demás, una especie de diaconía. Pero ¿cómo vamos a servir? En nuestra carne, en nuestras fuerzas, nuestras capacidades, o como dice el apóstol Pablo, los que de corazón, en espíritu, servimos al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona ha sido regenerada y que tiene el Espíritu Santo dentro, y por ser regenerada es una nueva criatura, y por tener al Espíritu Santo dentro ella puede servir al Señor porque ha sido circuncidado su corazón. De lo contrario, su servicio no sirve. Amén. Muy importante que comprendamos eso. Ahora Pablo viene y va a traer unos argumentos. Ya los expuso, ya les dijo quiénes son ustedes, pero ahora va a traer unos argumentos contra esos judaizantes que confiaban en la carne. Mire cómo termina el versículo 3. Leamos el 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Era lo que decía hace 8 días. Quien sirve al Señor en espíritu, la gloria es para Cristo. Amén. Amén. Mire, ¿cómo yo me doy cuenta que lo hago en mi carne? Cuando la gloria es para mí. Cuando yo busco el aplauso de la gente. Cuando yo busco el reconocimiento de la gente, cuando yo espero que la gente me motive, me diga, hágale, qué bueno que lo hizo, ay, estoy esperando el aplauso, estoy esperando el aliento de los demás. Eso indica que lo estoy haciendo en la carne. No, es que el pastor no me reconoce lo que yo hago. Yo estoy esperando, hermanos, reconocimiento de aquí abajo. Hay que tener cuidado porque lo estoy haciendo en la carne. Pero cuando lo hago en el espíritu de corazón, dice que todo lo hago para la gloria de Dios. No importa si usted es el que sirvió mejor, no importa si usted fue el que lo hizo mejor, no importa si usted es el más fiel en la iglesia, ¿eso qué importa? Usted todo lo hace para que Dios sea glorificado. Amén. ¿Por qué usted da buen testimonio? Para que Dios sea glorificado, no para que le reconozcan, no para que alguien hable bien de usted, no para que su familia, su vecino o el hermano de la iglesia diga, ay, mira cómo camina, no. Sino que el que lo hace de corazón, lo hace para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y entonces dice él acá, no teniendo confianza en la carne. O sea, cuando yo lo hago para la gloria de Dios, no voy a confiar en la carne. Ahora, ojo, cuando en la Biblia usted lee carne, hay que tener cuidado. Siempre que la Biblia habla de carne, hay que entender, mirar el contexto a qué se refiere. Porque hay otra parte carne que se refiere al pecado, a la maldad. Aquí, carne se va a referir a la confianza en lo que yo hago. ¿Amén? Eso es la carne. Eso es lo que va a manejar Pablo ahora. Dice, le damos gloria a Dios no teniendo confianza en la carne, en lo que yo hago. Yo no voy a confiar en lo que yo hago, sino que mi confianza está en lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. De eso se trata. Recuerden que él está hablando de la salvación. Los judaizantes creían que no bastaba solo con lo que Cristo hizo en la cruz, sino con lo que yo hago. Y hoy muchos arminianos están ahí.
Eso uno ve como ellos dicen, no, un momentico, el Señor murió en la cruz. Pero yo tengo que creer. Y si yo no creo, me voy al infierno. Pero ellos ponen el creer o la fe como algo de ellos, ¿no? Entonces Dios hizo su parte, a mí me toca hacer la mía. ¿Cómo le parece que no? Dios hizo todo, hermanos. No solamente murió en la cruz por nosotros Jesucristo, sino que por medio del Espíritu Santo a Dios le plació llamarnos, escogernos, y cuando nos llama y nos escoge, nos introduce a través del Evangelio la fe para que ahora yo me despierto, y cuando yo creo en Dios, no es una habilidad mía, es una habilidad del Dios mismo que puso en mí. Amén. Pero si yo voy a decir ahora, no, Cristo murió en la cruz, ¿y usted por qué es salvo? Porque creí. No. Usted no es salvo porque creyó. Usted es salvo porque Cristo murió en la cruz por ti, hermanos. No fue porque creyó. El creer es una consecuencia de que Cristo murió por ti. ¿Ve la cosa? Cuando una persona cree, es porque Cristo murió por ella. Esto ya es más fuerte. Si alguien no cree, entonces pues Cristo no murió por ella y punto. El creer es una consecuencia, porque entonces volvemos al punto, lo Cristo murió por todo el mundo, y si murió por todo el mundo, ¿por qué se van al infierno? ¿Se da cuenta? Entonces Cristo murió por los creyentes, ya, y por eso es que pueden creer, porque Cristo murió por ellos, de otra manera no pudieran creer. Amén. Y entonces todo es para la gloria de Dios. Pero hay gente que se atribuye. Entonces Pablo es lo que quiere corregir. Estos judaizantes querían ponerle, sí, está bien, la muerte de Cristo, pero yo tengo que circuncidarme, y si no me circuncido, no sirve. Y tengo que guardar la ley perfectamente, porque si no la guardo, no sirve. No. Así no es. Y entonces ahora Pablito termina diciéndonos aquí: los que servimos al Señor en espíritu, no, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque, primer punto, la experiencia de Pablo al confiar en la carne. La experiencia de Pablo al confiar en la carne. Versículo 4 hasta el 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y luego Pablito viene. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y nos va a presentar 7 características: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y nos paramos hoy a decir, ¿y quién y qué fariseo o qué judío le puede ganar al apóstol Pablo? Él mismo lo dice. No hay quien me gane. Es impresionante lo que vemos acá. Como buen judío, Pablo contaba con 7 privilegios. Como un buen judío, como el mejor de los judíos, que en su carne lo podían hacer justo o lo podían justificar de acuerdo a la ley. Si se trata de guardar la ley, si se trata, diría el apóstol Pablo, de ser judaizante, como ustedes quieren venir a decir que necesitamos circuncidarnos, guardar la ley, bueno, si se tratara de eso, si se tratara de la confianza para salvarme en mi carne, yo le voy a presentar que yo confío más. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ya le dije que carne aquí es la confianza en lo que yo puedo hacer como hombre para la salvación. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si ustedes judaizantes están pensando que para salvarse deben confiar en la carne, pues ahora vámonos por ahí, le voy a poner mi ejemplo, diría Pablo, de que entonces yo sería el primero en salvarme. Y quiero ahora mostrarle 7 características que serían mis argumentos contra ustedes de lo que es confiar en la carne, que me podrían, digámoslo de esta manera, ser meritorio para la salvación. Ahora, ahí hay una lista de 7 cosas, pero le voy a mostrar otra lista, 2 de Corintios 11, un momentico, para confiar, que él pudiera poner como confianza en su carne. También la dice, aunque un poco distinta. 2 de Corintios 11, versículo 21.
Damos solamente una parte de esta lista que concierne a la salvación. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? También yo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más y en peligro de muerte muchas veces, y sigue la lista. O sea, a Pablo le gusta sacar las listas de lo que pudiera ser la confianza en la carne. Ahora, míreme por qué él lo dice, hermano. Y eso es lo que yo quiero, y yo me voy a deleitar en este mensaje, y de hoy entre 8 días, porque si usted lo comprende, hermano, usted va a entender por qué Pablo va a sacar la lista de lo que él era antes. Porque es la única manera de coger eso y volverlo nada. Y ahora va a coger y él va a decir, mire, yo pudiera confiar en la carne si se tratara de guardar la ley, si se tratara de ser un judío, pues, para salvarme, en cumplir las ordenanzas, digámoslo nosotros ahora, si se tratara de guardar la ley moral, si se tratara de la santidad sin la cual nadie verá a Dios, si se tratara de mi esfuerzo de oración, de mi fe, de mi ayuno, de mi entrega, si se tratara de esto, hermanos, se pararían muchos a decir yo primero, como Pablo. Ahora vamos a ver qué pasa. Lo primero que él presenta y dice circuncidado al 8º día. Y él habla de esa parte porque era lo que la ley mandaba. Y le voy a dar solamente en Génesis 17:12 como cuando Dios le da el pacto a Abraham, pacto, aparece la circuncisión como señal del pacto. Por eso en Génesis 17:12 leemos: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Y eso lo toma la ley. Y entonces por eso usted ve el ejemplo de Jesús. A los 8 días fue circuncidado. Y todos los judíos, a los 8 días, un judío neto era circuncidado a los 8 días. Y entonces Pablo trae el primer argumento. Si se trata de confiar en la carne para la salvación, yo soy el primero. Y lo primero que él pone es que yo fui circuncidado al 8º día. Obviamente que la circuncisión estaba, pero muchos no podían ser circuncidados al 8º día. Había, por lo menos Moisés no fue circuncidado. A ver, creo que sí. Abraham no fue circuncidado al 8º día. Hubo muchos que no pudieron ser circuncidados, muchos prosélitos que abrazaron el judaísmo. Ellos eran circuncidados ya de tarde. Abraham creo que tenía 90 años, si no estoy mal. 90 por ahí. Cuando fue circuncidado. En cambio, Pablo dice, no, yo vengo de una familia judía y por eso cuando nazco me llevan y me circuncidan precisamente al 8º día. Si se tratara pues de confiar en la carne, yo aquí ya tengo el primer pergamino, que Dios lo va a tener en cuenta porque nací en el pueblo de Dios circuncidado. Número 2, soy del linaje de Israel. Y la palabra linaje de Israel lo que está diciendo es que él no pertenecía a una raza mixta. Y vamos a mirar un momentico Romanos 9, que nos va a hablar un poquitico de lo que es esa raza pura. Romanos capítulo 9, Romanos 9:4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, de Israel viene la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, lo que está diciendo es que Dios usó a Israel para entregar las promesas, el pacto, para entregarle la ley. O sea, que Israel es un pueblo al cual Dios seleccionó de entre todos los pueblos. Y ahora lo que él está diciendo es del linaje de Israel. Él está diciendo, yo pertenezco a Israel, pero a un Israel puro. Cuando él dice del linaje de Israel, hay que tener cuidado, porque quizás en ese momento había muchos israelitas, pero que no eran puros. Recuerde que Israel fue llevado a cautividad.
Y lo que quedó de la tribu de Judá, la última, porque la tribu de Israel se perdió totalmente. La tribu de Judá fue recuperada, pero creo que fue la de Israel, no recuerdo. Pero ellos, cuando lo llevaron en cautividad, voy a hablar de los samaritanos, en Samaria, ¿qué fue lo que quedó? Quedaron los niños y quedaron las mujeres, porque a los hombres y de guerra se los llevaron cautivos y los mataron. Entonces ahí que dejaron un pueblo minúsculo. Ahora, ¿qué pasó? El rey que los conquistó envió gente a que vivieran con ellos y se mezclaron entre ellos. Por eso los judíos no querían a los samaritanos, porque eran una mezcla, habían una mezcla entre judíos y gentiles, ¿no? Una mezcla ahí. Y había muchos prosélitos, o sea, ¿cómo hago yo para saber si realmente soy nieto judío? Habían unos que decían, bueno, yo soy judío, pero lo que pasa es que mi abuelo por allá se unió con una que no era judía, con una de Samaria, y no era tan puro. Entonces, eso lo peleaban. Y entonces ahora está diciendo Pablo aquí, yo soy del linaje de Israel, o sea, yo soy puro. Además de que soy circuncidado, yo no pertenezco a un pueblo mixto. Número 3 dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Y aquí nos deja uno pensativo ahora, ¿por qué habla de la tribu de Benjamín? ¿Qué es lo que pasa? Y hay algunos comentaristas que dicen que lo que pasa es que la tribu de Benjamín llegó a ser la tribu más distinguida de Israel. Obviamente que usted mira la tribu de Benjamín y usted se da cuenta que tiene muchos errores, pero también hay muchas cosas positivas en la tribu de Benjamín. Pero tal vez está apuntando a algo, creo yo, y vamos a mirar por lo menos este texto, Génesis 35, a ver qué era lo que pasaba. ¿Por qué hacía la tribu de Benjamín tan relevante, en este caso para el apóstol Pablo, que está diciendo que él pertenecía a la tribu de Benjamín? Entonces en Génesis capítulo 35, versículo 16, leemos lo siguiente. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. ¿Quiénes partieron? Jacob con sus esposas y o sea, las 12 tribus de Israel iban ahí. Bueno, 11 hasta ahora. Cuando dio a luz Raquel. ¿Quién era Raquel? La amada de Jacob. ¿Ve? Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alba, o sea, se murió la mujer. Se murió Raquel. Llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Y la palabra Benoni significa hijo de mi tristeza. O sea, cuando ella da a luz y lo alcanza a ver antes de que muera, a esta mujer Raquel le pone Benoni, o sea, usted es el hijo de mi tristeza. Pero inmediatamente viene su padre Jacob y le cambia el nombre y dice, no señor, Benoni no, se va a llamar Benjamín, que sería hijo de la mano derecha. Benjamín se llama hijo de la mano derecha. Y yo me quedé pensando, oh, hijo de la mano derecha. ¿Quién está a la diestra de Dios? Jesucristo. Bueno, dejémoslo ahí. Pero lo que quiero mostrarle es que esto es tan importante que inclusive, acuérdense que él es el último de los 12, de las 12 tribus de Israel. Benjamín es la última tribu, o sea, el último que nace, y nace de la mujer amada por Jacob. Y hay un momento antes de que Jacob fuera a morir, bueno, y comienza a bendecir a sus 12 hijos. Hay una bendición muy especial para Benjamín. Bueno, no vamos a quedarnos ahí, pero lo que quiero mostrarle acá es que de la tribu de Benjamín se cree que era la más distinguida entre las 12 tribus. Y esa es la razón por la cual ahora Pablo viene y la saca y dice, mire, yo soy de la tribu de Benjamín. Otro argumento, número 4, ahora dice, yo soy hebreo de hebreos. O sea, si alguien me dice que confía en la carne, ustedes que se están judaizando, ustedes judaizantes que se están circuncidando, que le están poniendo confianza a su capacidad natural, pues déjeme decirle que yo también tengo que confiar en la carne, y le voy a decir de que yo fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, pero en cuarto lugar soy hebreo de hebreos. Y hebreo de hebreos, pudiéramos decir que es lo más puro de lo puro en todo, porque aunque Israel, hermanos, conservaba una pureza, aún ellos se podían contaminar de alguna manera, y parece que los hebreos era una raza tan pura que comenzó a diferenciarse inclusive
entre los griegos. Y aquí tenemos una palabra en Hechos 6:1, uno puede ver un poquito esa distinción. En Hechos capítulo 6, versículo 1, uno puede ver un poquito la distinción. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Y uno puede ver ahí como así que los griegos y que los hebreos, ¿y acaso todos no son judíos? Sí, pero habían judíos que se habían ido a la diáspora, a la dispersión, ¿no? Y de pronto en esa dispersión por allá, entonces volvían, pero entonces nacía un niño, pero y no, mi papá y mi mamá son judíos, pero cuando llegaban a la raza, pero mire, pero ojo allá, acuérdese por lo menos, en la Biblia aparecen mujeres que no eran de Israel. ¿Se acuerda Ruth? ¿Se acuerda a Agar? Y eso que Agar llegó a ser como la abuela de David. Bueno, Agar o fue Ruth, no, Agar. Entonces cuando uno mira, uno dice, entonces uno mira a David y David, a ver, pero ¿qué pasó con David? En ese sentido David no podía decir que era hebreo de hebreos, porque sus ancestros tenían una persona que entró al linaje de Israel, pero era, en este caso, moabita. Ruth, podemos, sí, es Ruth. A Agar también le pasó lo mismo, no recuerdo quién más, pero personas que eran mezcladas. Entonces en ese sentido ellos decían, bueno, ustedes no son tan puros, pero había un grupo que decía, nosotros somos puros, y se llamaban los hebreos. Y por eso ahora entendemos por qué Pablo toma esa palabra y dice, yo soy hebreo de hebreos, de los hebreos más puros que hay. Y usted sabe la palabra hebreo lo que significa, ¿no? Los cruzados. Creo que esa palabra se le comenzó a llamar hebreos a los mismos judíos porque ellos cruzaron el Jordán. Entonces decían, ustedes son los que vienen del otro lado. Entonces comenzaron a llamarlos hebreos, ustedes son los cruzados, ¿sí o no? Entonces por eso comenzó a llamársele hebreos, pero hebreos es la misma palabra para judíos, ¿no? Sino que en este caso al decir hebreos de hebreos se refiere a un judío puro. Y entonces él vuelve a decir, a ver, si se tratara de confiar en la carne para la salvación, Pablo está diciendo, yo soy el primero. Número 5, en cuanto a la ley, vamos a mirar fariseo. ¿Usted sabe qué es un fariseo? Los fariseos era la secta más rigurosa. Ahora, yo quiero decirle algo aquí, hermanos. Nosotros siempre tenemos la idea de los fariseos como los hipócritas, malvados y todos, pero que Cristo los enfrentó. Pero en el tiempo de Cristo, pero 200 años atrás, los fariseos eran los más puros en conservar la ley, en la santidad. Solo que con el tiempo se vinieron dañando. Al tiempo de Cristo, pero había obviamente unos fariseos, y parece ser que Pablo está hablando porque dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era un fariseo, pero de los fariseos puros. A eso es que se refiere. O sea, Pablo es uno de los que está orgulloso de su religión. Él está diciendo, yo soy de los fariseos, pero los fariseos puros. No de esos fariseos de las que Jesús se enfrentaba, no, eso no. Pero porque nosotros fue un fariseo. No, hermano, cuando uno lee la historia y se da cuenta de los fariseos, de la cosa aterradora. O sea, haga de cuenta de decir hoy, cuando hablamos de iglesias puras, eran los más puros en esa época, en una época. Así que no le echemos la culpa a los fariseos y hablemos mal de los fariseos. Hablemos mal de los fariseos, de esos que enfrentaron a Jesús de esa época. Pero Pablo está hablando de otra línea farisaica que era bien relevante, y él por eso la está aquí mencionando. En cuanto a la ley, soy fariseo. No le voy a mostrar los versículos porque ya no alcanzo, siquiera anote Mateo 26:5, él está hablando que él nació fariseo, hablando de la secta más pura. Luego Gálatas 1:14 también habla lo mismo. Número 6, ahora él dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué es esto? ¿Quién es Pablo? Pablo, hermano, a mí me gusta Pablo, de verdad, porque Pablo es una persona que está convencida en lo que cree, al punto que da la vida. Y Pablo era aquella persona que se había levantado a los pies de Gamaliel. Dice que el Gamaliel era un tremendo maestro, le había aprendido de tal manera, y él decía, soy judío, ¿cómo es que dice por ahí? De raca mandaca, ¿sí o no? Soy fariseo de los mejores,
Y entonces miraba, y ahora me van a decir, o sea, conocedor de la Escritura, Pablo conocedor de la ley, obviamente sin revelación, estaba nublado, pero conocedor de la ley, y él dice, y me va a decir ahora que ese que anda por ahí haciendo milagros es el Mesías. Yo leo en la Escritura quién es el Mesías, ese no es. No, señor. Es un usurpador. Y ese movimiento que se está levantando, como está creciendo, no hay que acabar con estos. Mira, hermano, es impresionante, pero cuando uno va a Hechos, ya que estamos ahí, miremos un momentico, en Hechos, ¿quién era Pablo? En Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 58. Dice, y echando fuera de la ciudad, está hablando de la muerte de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Porque era un jovencito cuando apedreaban a Esteban, los judíos. Y él estaba allí, tírenle, no podía tirar porque él era un joven. Solamente los mayores de edad lo podían hacer, y él tírele. Pero ¿qué podían hacer? Y cuando le quitaron las ropas, páselas. Quiero tenerlas tan siquiera. Y pusieron las ropas a los pies de él. Ahora miren lo que dice el 8.1, la primera parte. Y Saulo consentía en su muerte. La palabra consentía era que estaba de acuerdo y se alegraba de la muerte de Esteban. Pero miren lo que dice el 9.1.2. Hechos 9.1.2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo no solamente hostigó a los creyentes, a los cristianos en Jerusalén, dice que él los mataba, y dice, respirando amenazas y muerte. Se cree que Pablo mató a muchos cristianos. Y dijo, ¿cómo así? Y ahora están en Damasco, ¿ah? No, ¿cómo? ¿Quién va a ir a Damasco? No, yo voy, cartas, denme cartas. Y se cogió un ejército y se fue a encontrarse a los cristianos en Damasco y cogerlos presos y traerlos a Jerusalén para darles materiales. Y usted ya conoce la historia de lo que pasó en el camino, el Señor se le aparece. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, el celo que hay en mí por defender mi tradición judía, el celo que hay en mí por defender a los fariseos, por defender la ley, están arraigado en mí, tan convencido que yo soy capaz de matar por eso. Y si aquí hay un usurpador, yo lo acabo. Yo me pregunto hasta dónde nosotros tenemos celo por la palabra, celo por el cristianismo, ¿verdad? Y luego dice, y en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo soy? Irreprensible. Yo me pregunto, ¿quién era Pablo? ¿Quién era este hombre? En cuanto a la justicia que es por la ley, nosotros ya vamos a hablar de eso. Aunque le adelanto, hay dos justicias, ¿no? La justicia por la ley y la justicia por la fe. Y entonces él dice, en cuanto a la justicia que es por la ley, ¿qué es la justicia por la ley? Que Pablo creía que si él guardaba perfectamente los 10 mandamientos, él era justo delante de Dios. Y Pablo se llegó a creer que él, por ser un fiel judío, fiel guardador de la ley, que él tenía la salvación asegurada. Pablo era de los que creía que guardando la ley se salvaba. Por eso él dice, en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Y qué significa la palabra irreprensible? No hay quien le reprenda. O sea, a Pablo lo miraban por acá, por el otro lado, no lo encontraban. Pero este hombre tan perfecto, este hombre, mire, es que es tan celoso, tan guardador de la ley. ¿Cómo? ¿Por dónde le entramos? Irreprensible. Hermano, ¿sabe que hay gente así? Esta semana que hablaba con alguien por el Facebook, me hablaba de la gente buena y me decía, y él me pone este ejemplo: yo conozco gente muy buena, mejores que muchos cristianos que conozco. Y sí, puede ser que haya gente en el mundo impía que entre comillas son mejores que nosotros, porque nosotros todavía hay mucha mediocridad en nosotros, y de pronto mentimos, hacemos cosas malas, y de pronto esa gente allá no, son tan perfectos y cabales, lo único que les falta, como dijo alguien, es Cristo. Igual con esa perfección se va para el infierno. Ese es el punto.
Porque yo trato de hablarle del corazón del hombre, pero es que no importa, usted está mirando lo externo, pero Dios cómo lo ve, internamente es malo, podrido, pero esa gente no entendía y me decía que no. Y entonces al final cuando yo le dije que yo defendía la Biblia y todo, ¿sabe qué me dijo? No, lo que pasa es que yo soy budista. Le dije, lo entiendo. Ahora claro, lo entiendo, sí. Los budistas y todas las religiones buscan agradar a Dios con sus obras, con sus méritos. Por eso usted ve gente buena, ¿sí o no? Mientras que la palabra de Dios lo que ve es gente podrida, corazón malo, para poder cambiarle su corazón y que ahora sí pueda ser agradable delante de Dios. Ahora yo entiendo su religión. Ahí paro la charla. A mí me gusta Pablo. Y lo he dicho varias veces. Porque Pablo, hermano, míreme lo que le voy a decir. Aunque torcido, aunque mal encaminado, pero era excelente en eso. Podríamos decir, aunque pecaba, pero pecaba excelente. ¿Y qué es lo bueno de tener esta gente así? Que cuando esta gente, el Señor los trae a la vida de la iglesia, son excelentes. Si fueron excelentes en una vida pasada para hacer lo malo, para defender sus teorías o para defender sus cosas, así estuvieran equivocados, pero fueron excelentes en esa defensa, cuando Dios los trae a la palabra de Dios, le garantizo que serán excelentes a defender también lo nuevo que recibieron y que aprendieron. Eso lo dice la Biblia. Romanos 6 usted lo puede buscar, pero Pablo dice que así como nosotros entregamos todo nuestro ser para pecar, ahora entreguemos todo nuestro ser para ser santos, para servir a Dios. Mire, mi hermano, el corazón del hombre es tan malo. El que es mediocre aquí es mediocre allá. El que es bueno en esto es bueno en lo de acá. Es impresionante. Pero hay gente que es excelente en el mundo secular. Aquí tenemos un jugador de fútbol, ojalá siga así, excelente. Pero que así sea excelente en las cosas de Dios. Amén. Usted es bueno en lo secular, usted es el mejor motorista, usted es el mejor para negociar, usted es el mejor para hacer esto, usted es el mejor, lo califican, usted es el mejor allá. Bueno, cuando el Señor, cuando venga a los pies de Cristo, ¿por qué no es el mejor? Dice que él era irreprensible. ¿Por qué le digo esto? Miremos un momentico Filipenses 2.15. Un momentico Filipenses 2.15. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 2.15? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mismo Pablo que fue irreprensible en cuanto a ser fariseo, en cuanto a guardar la ley, ahora él dice en el Evangelio, ¿qué dice? Ustedes deben ser, ¿qué? Irreprensibles. ¿Y cuál es el requisito que pone a los diáconos y a los pastores en Timoteo? Que sean ¿qué? Irreprensibles. Diciendo, yo fui irreprensible en una ignorancia, ahora que tengo la vida en Cristo, sigo siendo irreprensible. ¿Quién dijo, hermanos, que ese es el error que tiene mucha gente? Eran buenos en el mundo para pecar, pero vienen a la iglesia y, no, como es por gracia me relajo. ¿Quién dijo? Al contrario, si allá era malo, relajado, aquí no se relaje. Si allá era excelente, aquí sea más excelente. Amén. Eso debe caracterizar. Entonces vamos mirando a Pablo. Ahora Pablo, después de que él habla de su experiencia, en 10 minutos tengo que sacar el punto número 2. Número 1. El tema de los argumentos contra los judaizantes, hay 4 argumentos, hoy voy a hablar de 2 nomás. Número 1, la experiencia de Pablo al confiar en la carne. Ya dijo, yo tengo de qué confiar en la carne. Ya desarrollamos cada punto que él dice que eso le llevaba a confiar en la carne. Ahora, número 2, el desecho de la confianza en la carne o de sus privilegios. Después de que él tiene ese currículum, digámoslo así, de 7 cosas que le ayudaban a él. Recuerden que esto es un argumento en contra de los judaizantes, ¿no? Ustedes judaizantes están confiando en la circuncisión, están confiando en guardar la ley, están confiando en sus obras para la salvación porque Cristo no les es suficiente, ¿sí o no? Pues entonces ahora les voy a presentar mis argumentos. Si hay alguien que pudiera confiar en la ley, soy yo, más que ustedes. Y es verdad. Y presenta 7 argumentos que son impresionantes. Yo no sé si yo fuera judío en esa época, Pablo, yo no le puedo ganar a Pablo. Hermano, no había un judío que le ganara a Pablo. Yo estoy seguro. ¿Dónde está? No lo hay. Yo no sé Cristo qué diría de Pablo, pero seguro que no le podía decir a Pablo que es un sepulcro blanqueado. Seguro que no.
Dios cambia la vida completamente del apóstol Pablo. No sé si... vamos a leer una partecita nomás. Hechos capítulo 9. Esto era Pablo, pero... Hechos 9:3. Santo Dios. ¿Quién es Pablo, Señor? Hechos 9:3. Va yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió, 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él dijo: Señor, heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¡Ay, Ananías! ¡Ay, Ananías! Entonces Ananías respondió: Señor, momentico, Señor. He oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Yo lo sé. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prenderle a todos los que invocan su nombre. Así que, ¿cómo voy a ir yo, Señor? Me coge y me mata. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario ser bendecido, tener aviones, tener plata. Ay, perdón, Señor. ¿Cómo es? Es que a veces le metí un la teología de la prosperidad. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No tener plata por mi nombre, no ser rico por mi nombre, no estar bien por mi nombre, ministros, pastores de la prosperidad. El llamado que Dios hizo a Pablo fue padecer, no ser rico. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, con esas palabritas entonces fue Ananías y entró en la casa. Ay, Dios mío. ¿Usted lo haría, hermano? ¿Usted iría a orar por Pablo cuando venía a matarlo a usted? Y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Cómo lo llamó? Hermano. Ya sabía que se había convertido. No temible Saulo, sino hermano Saulo. Y mire cómo comienza: el Señor Jesús. Esto no es cosa mía. Que se te apareció en el camino, tú lo sabes, ¿no? Por donde venías a matarme a mí. Porque a mí, pues, venía a buscarme a mí. Obviamente, de que estaba en Damasco. Me ha enviado ese Señor que lo derribó a usted. Ese Señor, que es Jesús, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. De momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo, escuche, Saulo, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero mire, entonces se pone bueno, enseguida predicaba a Cristo. ¿Qué? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Cómo así? Antes decía que era un impostor, y ahora está diciendo: este es el Hijo de Dios. Y dice: y todos los que le oían, vale, cuidado, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarse los presos ante los principales sacerdotes. ¿Qué está pasando? Miren, hermanos, cuando Dios cambia la vida. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, mire, 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Lo habían enviado y como no mató, vamos a matarlo en Damasco. Pero
sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea que a él no nos va a volar. Lo tenían vigilado. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Cómo? Él no entró luego cabalgando con su ejército a Damasco y ahora tiene que bajar por una ventana y de noche colgado para esconderse. Sigamos. Y se pone mejor. Cuando llegó a Jerusalén, o sea, se fue para Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos de Cristo, pero todos tenían miedo. No creyendo que fuera discípulo. Yo no le creo. Yo tampoco le creería. Entonces Bernabé, aquí aparece Bernabé, el ministerio de Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y escuche, Pablo, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle, otra vez, en Jerusalén. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Creo que ya lo mandaron como 14 años, donde dice que él estuvo 14 años en el desierto, ¿verdad? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Cómo no iban a tener paz si el Señor había cogido al caudillo, al que los perseguía? Tenían paz por toda Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y eran acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu Santo. Saulo de Tarso. La conversión de Saulo, hermanos, es algo impresionante. No todos se convierten así, no todos Dios los llama de esa manera, pero era necesario hacerlo así, porque este era un hombre que asesinaba. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice, Pablito, tú una cosa debes dar coces contra el aguijón? Esa palabra coces contra el aguijón es un chuzo, el que usted le pega. ¿Quién se hiere? El que le pega. ¿Y sabe qué es lo impresionante de esto? Que parece ser que el Señor ya le venía dando esos coces. Lo venía aguijoneando. No sé si en el momento que muere Esteban, no sabemos. No podemos decir que, o de pronto sí Saulo alcanzó a ver a Cristo tal vez, pero estaba muy niño tal vez. Lo que sí sabemos es que cuando muere Esteban era un joven. Y parece ser que el Señor ya lo venía tratando a él. Y entre más era ese celo que tenía por la iglesia, de querer asesinarlos, era precisamente porque el Señor ya lo estaba aguijoneando. Y él se sentía mal con la iglesia, y el problema es como una situación, ¿cómo lo llamamos? Como una experiencia de muerte, en el sentido de que ¿cómo es posible? De que yo he creído toda mi vida, hasta ahora, diría Pablo, un judío fiel, ahí puso sus argumentos, y ahora me va a decir que yo estaba equivocado. ¿Ah? Me va a decir que Pedro, el pescador, me va a decir que Mateo, el publicano, me va a decir que esos 12 que el Señor escogió, saben más que yo. Cuando yo fui criado a los pies de Gamaliel, cuando yo tenía todas las cartas, si alguien debió escoger, caramba, fue a mí. Claro, yo era un niño. Pero ¿por qué escogió a esos, tal vez decía, mediocres? A una persona de esas no se podía llamar de otra manera. Y el Señor lo llama apareciéndose en el camino, derribándolo al suelo. Pablo va, y él va en la luz del día, porque era mediodía, y de repente la luz, no sé, 7 veces se multiplica, yo no sé cómo, y él lo rodeó a tal punto que esa luz lo cegó y lo manda al suelo. Ahí no dice caballo, así que no puede ir que caballo, pero por lo menos lo tiró. Y cuando él está allá, él dice, ¿quién eres, Señor? O sea, hasta ahora yo no había tenido un encuentro con alguien así. ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Tuvo que conocer inmediatamente la voz, tuvo que saber de alguna manera, porque lo próximo que él dice es, ¿qué quieres que haga? Son las 2 palabras que determinan al cristiano.